Más Xiaomi. Ok, ok. Buenas noches, Xiaomi. Bueno, mis hermanas, el tiempo aquí sí que es más contado todavía. Así que, bueno, pues oremos y pongamos este tiempo delante del Señor. Sí, oremos. Buen Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Te agradezco, Señor, profundamente por el buen deseo que tú despiertas en mis hermanas, en este grupo, por estudiar tu palabra, Señor, por informarse con respecto a todo este rol de mis hermanas en cuanto a sus dones, en cuanto a su servicio en la iglesia. Entendemos, Señor, que solo tú podrías despertar esta gracia en nosotros y especialmente en mis hermanas, en medio de un tiempo tan turbulento como el que ellas pueden pasar. Solo tú podrías atraer sus corazones a la verdad y ser comunicados, Señor, con las verdades de la Escritura. Esta noche, Señor, queremos tocar este tema del sometimiento. Así que rogamos por la agencia de tu Espíritu, Señor, que conduzca nuestras palabras, que conduzca nuestro pensamiento, que podamos ser edificados los unos en los otros y que podamos cada día caminar más hacia ti en una correcta relación, en un esfuerzo constante, Señor, por obedecer tus mandamientos y por estar atentos a lo que tú nos has dicho. Así que ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, vamos a hablar esta noche un poquito y solamente voy a proponerles y voy a arrojarles ahí solo unas ideas quizás generales en cuanto a este asunto. Y lo que, bueno, Milena me había propuesto es que habláramos un poco sobre la sumisión como una disciplina. Así que de alguna manera, pues el Señor fue providencial conmigo esta semana mientras pensaba en este tema, porque el fin de semana estuvimos en un evento, algunas hermanas estuvieron acá, y cuando nosotros estuvimos en la reunión para la preparación del evento, escogieron a los predicadores y entre ellos pues decidieron escogerme a mí. Me dieron me dieron un texto de Efesios que me trajo cierto reto, pues como para ponerlo en su debido orden. Y estudiando el libro de Efesios, pues tuve que leer todo el libro y repasar y como hacer una estructura general del libro. Y mientras lo hacía, providencialmente me encontré con este texto y dije, este es un buen texto que nos puede ayudar para lo que necesitamos pensar con las hermanas el día lunes. Así que hoy voy a compartirles algo pues, de mi estudio personal y de mi estudio particular de la semana pasada con respecto a Efesios. Así que voy a invitarles a que abran Efesios capítulo 5, verso 21. ¿Las hermanas aquí en este grupo suelen participar o no? Ahí más o menos. No, sí, algunas sí, a veces. No, es que a veces por el tiempo no damos como mucho el espacio así de leer, porque si no se nos va como ahí. Pero sí, Ya. cuando se da el Bueno. espacio, sí. Bueno, voy a procurar entonces ser un poco juiciosito con el tiempo, pero una hermana que quiera leer, por favor, Efesios 5:21.
¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, se te escucha súper. Bueno. Efesios 5:21, mis hermanas. ¿Quién quisiera leer? Yo, ¿me escuchan bien? Joana Bernal, perfectamente. Dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Ajá. ¿Qué versión estás leyendo? La de las Américas. Ah, eso me gusta. Bueno, a mí personalmente. Otra vez, vuélvelo a Para mí leer. también. Sometiendo, Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Este es un texto que todos nosotros hemos leído y quizás que es un texto que es familiar para nosotros. Bueno, mis hermanas, vamos a hablar un poco de la sumisión y voy a intentar hacerlo y quiera el Señor que podamos, que yo se lo pueda comunicar correctamente, para que al hablar de la sumisión, casi que surja de una manera orgánica y de una manera natural en el texto, porque podríamos hablar de la sumisión como una disciplina. Primero que todo, cuando hablamos de la sumisión como una disciplina, no se trata de algo como que yo simplemente todos los días voy a hacer un ejercicio como de valor. Voy a decir, hoy me voy a someter, hoy me voy a someter, hoy me voy a someter. No, no se trata de eso. No se trata simplemente de seguir unas reglas y decir, ok, ¿cuáles son las reglas para yo llegar a, a ejercitar de tal manera la sumisión que se convierta en una disciplina? No hay una cosa como así. ¿Y por qué no? Bueno, por lo que nosotros vamos a estudiar y se van a dar cuenta ustedes de qué es de lo que depende esto y de qué es de lo que en realidad estamos hablando cuando nosotros hablamos de la sumisión. Entiendo que es un tema bastante polémico en este tiempo porque no se ha hablado de la manera correcta, a veces no se comunica de la manera correcta. Por supuesto que en la práctica eso luce a veces de una manera terrible por culpa de aquellas personas que quizás a veces el Señor nos ha puesto como autoridad bien sea en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, en fin, y se ha convertido en un problema. Pero esta noche hablando digamos, de nosotras, y quiero pues ir en esa dirección. Y quiero hacerlas conscientes, mis hermanas, que hoy ustedes como mujeres están siendo muy atacadas por todas estas ideas de una sociedad donde se estimula eh, el irrespeto a la autoridad por estar detrás como de una falsa libertad. Hoy se estimula el individualismo. Por supuesto, no se quiere ceder el control, mucho menos se quiere dar hoy cuenta. Y ustedes como se quiere dar cuentas. Y ustedes como mujeres hoy sienten una presión diferente de parte de esta sociedad. Y mis hermanas, ustedes tienen que ser conscientes de todo esto. Acabamos de leer Efesios 5, ¿no? En los capítulos 4 al 6 de esta carta. Pablo va a hablar de cómo luce en la práctica una instrucción doctrinal que él ya ha dado en los primeros capítulos. Y Pablo va a enfatizar esto, el andar del cristiano. Él les hablaba a los hermanos el sábado y las que me escucharon hablar el sábado les hablaba un poco sobre la unidad y cómo luce eso dentro de este tema, por ejemplo.
hoy vamos a abordar otro tema que también está dentro de ese andar cristiano. Ese andar cristiano es algo constante, es algo progresivo, que no es simplemente una experiencia emocional como algunos lo creen, sino que es un conocimiento, mis hermanas, profundo de la palabra de Dios para estar totalmente bajo su control. Eso, digamos que en términos un poco más teológicos y de un contexto bíblico de Efesios, lo llamaríamos nosotros la llenura del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dirige la atención de sus lectores hacia lo que es el desarrollo de una vida en el Espíritu. Y notaríamos nosotros, mis hermanas, al estudiar un poco más Efesios, que la plenitud del Espíritu definitivamente va a transformar la experiencia de los cristianos. Y será en una manifestación de compromiso hacia los demás, siguiendo nosotros a Cristo. Y esa forma de vida comprende todos los aspectos. Comprende un aspecto eclesial. Les comentaba a los hermanos el sábado que Efesios es considerado como una carta de alto nivel, no solamente en cuanto al sentido doctrinal, sino en cuanto a toda la instrucción eclesial que el apóstol Pablo da, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces comprende un aspecto eclesial, muy especialmente, y sobre esto nos vamos a enfocar esta noche unos renglones nomás, sobre el aspecto familiar, sobre el aspecto social, pero vamos a detenernos sobre ese aspecto familiar y solo vamos a señalar unas cositas que es lo que nos compete esta noche, ¿no? Podríamos empezar diciendo, mis hermanas, que la sumisión de los unos a los otros exige la plenitud del Espíritu. Noten que en este momento no estoy, o sea, vamos a hablar de una manera muy general en cuanto al sometimiento, ¿sí? Así que vamos a sentar como primero esa base para que después lo podamos particularizar un poco a nosotros. Y van a notar, vuelvo a decir, espero que pueda lograr eso. Noten cómo surge de una manera orgánica y de una manera natural en el texto lo que el apóstol nos va a decir. Así que note que el verso 21 no habla, aún no está hablando de mujeres, no está hablando, nos está incluyendo a todos. Todos estamos incluidos en esta palabra, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Ahí estamos todos involucrados. Listo. La sumisión de los unos a los otros exige esa plenitud del Espíritu, exige esa llenura del Espíritu. Pablo ya ha hablado sobre el asunto. Él ha estado hablando de todo eso en los capítulos anteriores. Esta sumisión es imprescindible para las relaciones en el seno familiar. Pero, vuelvo a decir, quiero que toquemos unos aspectos generales de este asunto. Así que entonces, no cabe duda que el apóstol está teniendo en cuenta algo de su contexto y algo de su tiempo. Así que él va a hablar de la familia, va a tocar algunos aspectos de la familia, pero ¿qué familia, qué modelo de familia él tiene en su mente? Bueno, el que es propio de su tiempo, de esa familia es del que Pablo nos está hablando. Muy interesantemente, quiero que noten lo siguiente. Este verso 21
Joanita, no sé si tienes ahí tu Biblia, ¿sí? ¿Lo leíste desde la Biblia? Sí, señor. Sí. Si notas que en la Biblia de las Américas ese verso 21 cierra un párrafo. Sí, señora. Inicia otro. Ah, ok, y inicia el siguiente. Ujú. Si ustedes tuvieran la versión Reina Valera, se van a dar cuenta que ese texto no cierra un párrafo, sino que abre un párrafo. ¿Alguno tiene por ahí Reina Valera? ¿Alguna la tiene? Sí, señor, yo la tengo. ¿Tú la tienes? Si te das cuenta Sí, que ese verso 21 en realidad abre el otro párrafo. sí, de hecho dice, tiene un título, someteos los unos a los otros. Y ahí empieza el 21. Someteos unos a Ajá, otros en el temor de Dios. ajá, muy bien. Eso es bien eso es bien interesante, ¿no? Pero bueno, no voy a detenerme sobre las cosas gramaticales esta noche, pero sí nos va a influir y ahorita les cuento por qué o les voy a hablar del asunto. Nosotros tenemos ese verso, en realidad, la forma natural y lo más natural de ese texto sería que esté así como lo tiene la versión de las Américas, al final del párrafo. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Porque resulta que en el párrafo que sigue, Pablo comienza considerando las relaciones fundamentales dentro del matrimonio, tanto para las esposas, por donde va a comenzar a hablar, pero también va a hablar de los maridos. Luego va a hablar de los hijos, va a hablar de los padres, va a hablar también, concluyendo con unas relaciones sociales en el plano de, hablando de amos y esclavos. Y eso es bien interesante, porque el interés más destacado con el que inicia el párrafo en realidad tiene que ver con la familia, pero que viene precedido de ese versículo 21. ¿Sí me dio a entender? O sea, es importante, Sí, claro, señor. después del 21 va el 22, pero la cuestión es la razón por qué el 22 está ahí y no inicia el párrafo como si iniciara en el verso 21. ¿Sí me dio a entender? Sí, señor. Bueno, espero que sí. Creo que en este grupo no voy a encontrar mucha respuesta hoy. El interés Sí, más sí, señor. destacado, mis hermanos, tiene que ver con la familia, centrándose dentro de ese entorno, especialmente, vuelvo a decir, en las relaciones dentro del matrimonio. Pero hermano, sorprende entonces eso. Sorprende que la demanda a sumisión de unos hacia otros se sitúe como algo que es impropio, como algo que es imposible en la cultura general de ese momento. ¿Y por qué esa inquietud? Porque resulta que para ese momento la autoridad, por ejemplo, del marido sobre la mujer, sobre los hijos, en realidad era fuertemente aceptada. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, escribe esto. Y entonces el texto inicia, sometiéndonos. Bueno, vamos a detenernos ahí sobre ese verbo un momento. Cuando nosotros hablamos de ese someter, ¿en qué piensan ustedes? Una hermana que quiera participar. ¿En qué? O alguna quizás tiene una idea de la etimología de la palabra, qué significará ese asunto. Pues yo pienso que someterse es como obedecer. Ok, Sería como eso es bueno. lo que nos va a entender, como obedecer, como respetar puede ser también, Ujú, porque pues ok. no todo el tiempo sería el obedecer, porque muchas veces no son órdenes. De pronto sería también respetar. Ay, chévere eso que acabas de decir, ¿no? Porque no todo el tiempo son órdenes. Bueno, bien, Joanita, por ahí es, por ahí es. Resulta que en su etimología esa palabra tiene que ver con una disposición a colocarse en un plano inferior. Una disposición, escuchen bien,
a colocarse en un plano inferior. Otra cosita que quiero que veamos. Resulta que en la versión Reina Valera que nosotros tenemos, la tienes ahí, ¿cierto, Milena? Sí, señor. Noten que el texto inicia, ¿cómo lo lees tú, Milena, en Reina Valera? Someteos unos a Ok, otros. así nomás, como someteos. Pero ustedes ya son hermanas que son duras ahí, eh, interpretando el texto y toda la cosa. La idea es que ese verbo ahí en Reina Valera aparece como un imperativo, o sea, aparece como una orden. Sí lo notan. Someteos. Ok. Pero a mí en realidad me gusta más la versión que tiene Joana en la Biblia de las Américas, donde realmente la intención es referirse a una manifestación de continuidad. Por eso ese verbo sería mejor que nosotros lo leyéramos como Joana lo va a leer. ¿Cómo lo lees tú? Dice, sometiéndoos. Ajá. Noten, entonces en las Américas aparece como sometiéndoos, pero en Reina Valera aparece como someteos, como un imperativo, como una orden. Pero en realidad, vuelvo a decir, se refiere a una manifestación de continuidad. Es una continuidad. Y eso, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, mis hermanas, resulta que esto es una continuidad de todo lo que se ha dicho antes. Por eso el verbo tiene que ser puesto de esa manera. El apóstol ha estado hablando de todo lo anterior y por eso inicia esta parte o inicia esta frase diciendo sometiendo. Ahora, es importante cómo está puesta esa palabra de esa manera, porque esto demanda a unas personas, esto le está siendo demandado a unas personas en especial. ¿A quiénes? Joanita, ¿tienes ahí? Lee el verso 18, por favor. El verso 18 dice, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Eso, quédate ahí con el micrófono abierto. Examen de interpretación para Joana. ¿A quiénes, en el verso 21, a quiénes se les demanda someteos, según el verso 18? Según el verso 18, ¿A a quiénes se todos les los que son demanda? llenos del Espíritu. Sí, bien, 10 en interpretación. A todos los que están siendo llenos del Espíritu Santo. Y utilizo ese verbo también a todos los que están siendo, porque cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu, hablamos de ese caminar constante también. Ahora, es necesario entender eso. Ahora sí, voy a redondearles esta idea. ¿Por qué hablar de todo esto y por qué hablar de todas esas palabras de esa manera? Mis hermanas, porque ninguna persona natural, ninguna persona no regenerada o incluso creyentes que no viven en la plenitud del Espíritu podrán llevar a cabo esa demanda. ¿Sí me voy a entender? Esta demanda se le hace a estas personas que están siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que no se trata solo de poder hacerlo, sino que quien no está en el Espíritu no quiere hacerlo, no quiere aceptarlo. Así que esa demanda es una demanda especial para unas personas en especial. Son aquellos que viven en la plenitud del Espíritu. Hasta aquí. ¿Me doy a entender? ¿Voy bien? Sí, sí, señor. Sí, Sí, señor. listo. O sea, Por lo que, eso, lo mis que hace hermanas, entender, dime. lo que hace entender es que el poder someternos los unos a los otros sería una evidencia de que en nosotros hay llenura del Espíritu. Sí, pero mira que esa idea, o sea, hay que desarrollarla.
pero es eso. Ahora, ¿por qué decimos esto? Mira, por eso a las personas que no son creyentes, háblales tú de someterse y verás en qué problema te metes. Háblale tú a una mujer o dile a una mujer, lo que pasa es que la escritura demanda de nosotros como mujeres que nosotros tengamos que someternos a nuestro esposo a ver qué te dice. Y vas a encontrar apenas una respuesta natural de una persona en la que no habita el Espíritu del Señor. Ya. Por eso, nosotros como creyentes debemos partir de esta presuposición. ¿Y para qué nos va a servir eso? Bueno, digamos que podríamos concluir con esta idea. Por tanto, quienes están realmente controladas, viviendo en el Espíritu, lo manifiestan de esa forma que es visible en el trato de los unos a los otros. Insisto, aún no he tocado el tema de las damas, porque el texto dice someteos los unos a los otros. Eso significa que los cristianos viviendo en el Espíritu han dejado esa individualidad egoísta y nosotros hemos entendido que todos nosotros debemos someternos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿cierto? ¿Quién determina lo que el creyente debe hacer? Cristo, porque Él es la cabeza. Así que mis hermanas, debemos entender que nosotros como cristianos somos individuos diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra vida está orientada en semejanza a la de Cristo. Eso, ¿qué efecto tiene eso en nosotros? Bueno, que eso nos impide ser unos egoístas, porque resulta que el egoísmo es lo opuesto al sometimiento. El que está orientado hacia sí mismo no puede ocuparse gozosamente de los demás. Está pensando en él y en lo que a él le parece. Ahora estamos en un curso de membresía con los hermanos que si el Señor lo permite, pues van a ser miembros en la iglesia. Y creo que hace algunos días, creo que aquí está Jessica, que está en ese curso de membresía. Yo les decía a los hermanos, miren mis hermanos, a la iglesia no simplemente uno accede, a la iglesia uno se somete. Si yo dijera eso en otro ambiente y si no tengo tiempo para explicarlo, casi que nosotros sufrimos un déjà vu porque nosotros venimos de iglesias donde todo eso fue de una manera tan terrible. Yo vengo de allá, ¿sí? Someterme a una iglesia, someterme a un pastor, otra vez lo mismo. Y a veces esa frase como que raya me quedó sonando cuando, para alimentar un poco la clase, leía un libro de Jonathan Leeman hablando sobre la iglesia y él hablaba de esa frase. Una iglesia no simplemente se inscribe, la iglesia se somete. En la familia debe estar presente el sometimiento, en la iglesia, el sometimiento, en la sociedad, el sometimiento. Eso es algo apenas natural, porque fue el Señor el que lo dijo así. ¿Qué sucedería si cada uno decide no someterse a las autoridades, por ejemplo? ¿Sí ven? En lo práctico, si los alumnos no quieren someterse a los maestros, si los colaboradores, los trabajadores no quieren someterse a sus supervisores, si los ciudadanos no se quieren someter a unas autoridades gubernamentales. Pero aún más serio, hablemos en el marco de la familia. ¿Qué sucedería si los hijos no se someten a los padres?
si la esposa no se somete a su esposo? Si el esposo no se somete a Cristo. ¿Sí me va a entender? Así que la necesidad de esa demanda, sometiéndoos, pasa, mis hermanas, por tener una correcta medida de lo que realmente somos. Y solo el Espíritu puede comunicarnos la humildad necesaria. Quien alcanza esa comprensión necesaria de lo que es, estará dispuesta a declinar todos sus derechos en bien de los demás. Yo estoy dispuesta a declinar en todos mis derechos por someterme a mi esposo, porque eso es lo que dice el Señor. Así que la experiencia de la sumisión conlleva a veces el sufrimiento por amor a los otros. No podemos extendernos en esto. Pero el mayor ejemplo nosotros lo tendríamos ¿en quién? En Cristo. Cristo viene a someterse a una cantidad de cosas, aún viene a someterse a unas leyes sobre las cuales él pudiera estar por amor. Entonces lo que nosotros tenemos que entender claramente es que la única forma de estar sometidos a los demás es estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde va incluida esa disciplina. Así que desarrollar una disciplina de sometimiento, entonces en realidad no es como yo les decía al principio, no voy a trabajar en esto, voy no sé, a tomar medidas para que todo el tiempo yo esté como desarrollando esto. No, si nosotros lo hacemos sin la ayuda del Espíritu Santo, eso no va a funcionar. Simplemente lo que nosotros trataremos de imponerle a nuestra vida es algo que nosotros hemos llamado conductismo, que en algún momento eso simplemente se va a caer, porque nosotros no estamos dependiendo del Espíritu del Señor. Así que en esa medida la disciplina de una sumisión no es simplemente hacer ejercicios con respecto a la sumisión, sino hacer digámoslo así, un ejercicio con respecto a la llenura y a la plenitud del Espíritu del Señor en nuestras vidas todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quiere usted someterse más a su esposo? ¿Queremos nosotros más ejercitar en nosotros esa disciplina del sometimiento? Bueno, no son estas reglas las que hay que seguir. La cuestión es que nosotros entendemos que como cristianos nos debemos a la gracia del Espíritu del Señor. Y Señor, ayúdanos a caminar, ayúdanos a vivir en esa llenura del Espíritu todo el tiempo. Nosotros entendemos en la doctrina que, por ejemplo, ser bautizado ocurre una vez, ser morada del Espíritu ocurre una vez, pero en este caso de la llenura del Espíritu, eso no ocurre una vez y ya. No, es en el caminar, es en el trasegar, es en el caminar y caminar en la plenitud del Espíritu del Señor, entendiendo qué nos dice el Señor, qué nos comunica el Señor y dependiendo de Él para todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender? Sí, Sí, señor. Sí. Señor. Bueno. Sin embargo, mis hermanas, también debemos apreciar algo. ¿Ustedes se dan cuenta que la demanda está vinculada con algo? Joanita, hoy tú fuiste la del examen. ¿Qué más va a decir el texto? Sí, señor. El texto está, esa demanda que se hace sometiéndose está vinculada a algo que el mismo texto dice. ¿Qué es? En el temor de Cristo. No, Joana, mejor Estamos dicho. hablando de... Tú vas a ser mi asesora para cuando yo esté ahí, te voy a llamar a ti. Ven, ¿tú qué piensas de este texto? Está vinculada con eso, No hay que... con el temor. Sí. En realidad en el original dice así como nosotros lo encontramos en la Biblia de las Américas, en el temor de Cristo. Milena, ¿tienes el texto en Reina Valera? ¿Cómo dice? Sí, dice en el temor de Dios.
en el temor de Dios. Pero nosotros en realidad en el original lo leemos así como está en las Américas, en el temor de Cristo. Así que eso conduce, mis hermanas, y eso orienta los límites de esa disposición. O sea, no significa que el someterse unos a otros tenga que, por ejemplo, aceptar doctrinas que sean contrarias a la Escritura. Porque, bueno, el texto mismo está diciendo que la sumisión va íntimamente ligada con el temor a Cristo. O sea que el cristiano, en este caso, ustedes, mis hermanas, como creyentes, como personas que están viviendo en la plenitud del Espíritu, en la llenura del Espíritu, no obedecen simplemente por un principio impositivo, sino porque por una comunión personal con Cristo que se hace vida en la vida de cada una de ustedes como creyentes por la acción del Espíritu del Señor. Los cristianos, mis hermanos, nos sometemos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó al hacerlo con su ejemplo. Así que esa sumisión es una expresión, mis hermanas, manifiesta de amor. Y aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, bajo autoridad, entonces establece ese mandamiento de la sumisión. Si nosotros amamos al Señor, apenas estaremos persuadidos de cuidar, de cumplir la demanda, insisto, bajo el poder del Espíritu del Señor. Mis hermanas, cuando una hermana manifiesta no someterse a su esposo, el problema está ¿dónde? Para que nosotros podamos hacer un diagnóstico correcto del asunto. En que no hay temor a Cristo. O sea que el asunto es muchísimo más grave que simplemente yo quiera pasar por encima de la autoridad de mi esposo. ¿Sí o no? Es una cuestión de mi relación de comunión con el Señor, de cómo estoy caminando yo mi carrera cristiana. Porque mi carrera cristiana se desarrolla desde la conversión. Y hablemoslo en estos términos, en esa esfera de la santificación, cómo yo voy caminando en eso todo el tiempo. Así que lo que el apóstol entonces va a establecer a continuación en esa ética matrimonial, forma parte expresiva de esa vida de santificación. Cuando un hermano en la iglesia, por ejemplo, decide no someterse a la iglesia, el problema está más profundo de lo que nosotros creemos. Cuando hay un muchacho, uno de nuestros hijos, no quiere someterse a la autoridad en el colegio, nosotros tenemos que rasguñar muy bien para mirar qué es lo que está pasando allá adentro. No es simple una cuestión de actitud externa, de conducta, vuelvo a decir, de conductismo. Así que es preciso que con temor reverente nosotros atendamos a esa esfera de la santificación, en esos aspectos, por ejemplo, relativos a la familia, a la sociedad. Ahí donde nosotros estamos desarrollando nuestra vida de santificación. Por consiguiente, mis hermanas, la sumisión de unos a otros no es solo una manifestación hacia los demás, sino, como dice Joana, específicamente al Señor. Y eso es lo que está diciendo el texto, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta aquí, ¿estoy bien? ¿Me he comunicado de manera que me pueda dar a entender? Sí, está bien. Sí, señor. Sí. Bueno. Entonces, miren cómo esto surge naturalmente. Y por eso ahora viene el verso 22. No nos podemos detener para hablar mucho en el verso 22 porque el tiempo se va. Pero dice el verso 22. ¿Qué dice el verso 22, John?
Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí se dan cuenta cómo eso surge naturalmente en el texto? Supongamos, Joana, que tú vas a quitar ese título. No sé si tengas título en tu Biblia, No, las Américas no tienen tiempo. ¿no? Ay, No. qué buena versión es esa. Quiero que leas el verso 21 del verso 22 de corrido, como si estuvieras leyendo una carta. Dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor, porque el marido es cabeza, y viene todo el argumento que va a dar el apóstol Pablo. Sí, no sé si alcanzamos nosotros a percibir cómo está ahí. Surge naturalmente, miren, luego de que el apóstol establece el principio de la sumisión, ojo, los unos a los otros, ahora sí se va a dirigir a las mujeres. ¿Sí ven? O sea, nosotros podríamos hablar, ojalá algún día de estos podamos hablar de la sumisión en la iglesia, porque no es un asunto solo de las hermanas, no es solo un asunto de las que están casadas, no. A veces se dan cuenta cómo los textos nosotros los dejamos corticos. Vamos a hablar de la sumisión a las hermanas. Listo, ya tengo Efesios 5:22, ese es el que les cae a ella. Y he escuchado mucho sobre el asunto, pero noten cómo el texto viene precedido de una comunicación del sometimiento general del que ha estado hablando el apóstol Pablo. Y después de que el apóstol Pablo sienta el fundamento, sienta la esencia, ahora sí, se va a dirigir a las mujeres. Y muy especialmente, se dirige a las mujeres casadas, aquellas que son esposas, y les va a hablar en razón de la sumisión. Por eso dice así, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Por eso en Reina Valera aparece como las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que esa palabra que nosotros encontramos en las Américas puede encontrar su sinónimo en Reina Valera como las casadas. Y mis hermanas, entonces, ya con esa tranquilidad, con ese fundamento que ha puesto el apóstol Pablo, entonces nosotros nos podemos acercar aquí y mirar cómo se establece una subordinación. La sujeción aquí de la mujer al esposo no es en modo alguno, mis hermanas, una expresión simplemente servil y sin posibilidad, como Joana decía hoy, más que obediencia. O sea, solamente me queda ya obedecer. No, es más bien subordinación. Esto es la aceptación del orden que el Señor mismo establece. ¿Por qué? Porque el Señor lo establece. El Señor lo ha puesto en medio del hogar, así se debe ejecutar. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. La familia va a funcionar convenientemente porque es que es el Señor el que viene a nuestro encuentro y el que nos lo comunica a nosotros de esa manera, mis hermanas. ¿Sí? No quiere decir en modo alguno, ya no voy a poder hablar de esto, pero no quiere decir en ningún modo que la esposa es inferior en condiciones. No, eso no es. Que es inferior en capacidad, no lo es. Que es inferior en funcionalidad en el hogar, no lo es. ¿Sí? Noten que si nosotros comunicáramos esto correctamente, las cosas cambiarían totalmente. Por eso, si uno habla de este tema con las personas de afuera, o sea, lo que uno va a buscar es meterse un problema, por supuesto, porque ellos no tienen el fundamento del que nosotros hemos estado hablando. Es Dios quien estableció una determinada posición entre los dos sexos, palabra hoy prohibida, ¿no? No, así. La demanda tiene que ver con subordinación, es decir, aceptación de un orden en modo alguno, mis hermanas, disminuye la posición propia que Dios mismo determinó para la esposa en el hogar.
Fue que el Señor mismo le comunicó y el Señor mismo les dio a ustedes, mis hermanas, su propio lugar. A veces cuando hablamos con los esposos a veces tienden a llevar esto al otro extremo. Y a los hombres hay que decirle a veces, oiga, tenga cuidado con el lugar que usted le da a su esposa. Pero porque los hombres, sí, mis hermanas, los hombres también tenemos nuestro corazoncito y podemos caer en otro extremo. ¿Sabe cuál? Ok, a veces cuando la mujer es tratada de una forma indolente, sin misericordia, pero también hay hombres, mis hermanas, los conozco. Hay hombres que se atreven a decir, yo por esta mujer doy la vida, ella es la reina de mi corazón, ella es, y han hecho de su esposa un ídolo y la han puesto por encima de él. Cuando eso pasa, nosotros mismos estamos quitándole el lugar que el Señor le dio a la mujer. Así que eso hay que ponerlo en su respectivo lugar. Ni ponerla como un ídolo porque la quitamos de donde el Señor la puso, ni tampoco dejarla por allá botada sin misericordia porque tampoco es el lugar que el Señor le ha dado. Pero bueno, estoy hablándole a de ustedes, las mujeres, no a los hombres. Y eso será una tareita que tenemos los hombres. Mis hermanas, hoy en día estamos sufriendo los estragos de la falta de sumisión. Vuelvo a decir, es que en este tiempo eso suena tan ofensivo. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado. Hoy pareciera que hablar de la sumisión, eso es un sinónimo de debilidad, de humillación, de inferioridad, de opresión, despojo de la personalidad. ¿Por qué De luchan? machismo. Ok, ¿cierto? Por un patriarcado abusivo. Se le habla a las mujeres, tú tienes una baja autoestima. Bueno, en fin. Ahora, tenemos que decir que sí, mis hermanas, también la sumisión ha sido tergiversada, porque las autoridades puestas por Dios también a veces han abusado de su liderazgo. Sí, los hombres quizás hemos sido machistas, abusivos, dominantes, y como consecuencia, pues entonces las mujeres se han levantado en contra de eso, pero ya nosotros podemos hacer un examen más tranquilo del hombre. Así que en ese sentido, mis hermanas, lo que ustedes deben trabajar más fuertemente es la mirada en Dios. Primero, someterse al Señor de una manera voluntaria. Su palabra es infalible. Su palabra es perfecta, mis hermanas. Él es veraz. Muchas veces, mis hermanas, ustedes se sentirán tentadas a reclamar sus derechos, porque cada día ustedes están siendo atacadas con la mentalidad de hacer las cosas a su manera. Y eso hay que llevarlo en sometimiento al Señor para que ustedes puedan someterse a su esposo de una manera correcta. Y esa es una lucha a la que ustedes deben reaccionar y darse en cuenta que la están viviendo y que la pasan todo el tiempo, mis hermanas. Lamentablemente, tengo que decir que eso yo lo percibo a veces en algunas hermanas en la iglesia. O sea, como que de labios para afuera dicen someterse a sus esposos, pero cuando uno habla con su esposo, él mismo a veces tiene temor y dice, a veces como que esa teoría, ok, la tenemos aquí, pero ¿cómo es que luce eso en la práctica? Mis hermanas, hay que tener una disposición a obedecer a Dios. Aun cuando los que están en puestos de autoridad parece que es que
yo lucho porque mi esposo no toma la mejor decisión, pero es que ¿cómo hago para entenderle, para hacerle entender? Mi hermana, y si yo le propongo esta noche que usted tiene, perdón, que usted tiene que confiar en Dios, que el Señor está dirigiendo a su esposo, a ese padre de familia, que el Señor está dirigiendo a sus pastores. Nos revela eso mucho también de nuestro corazón. Ahora, mis hermanas, con esto no quiero decir que si alguien en autoridad va en contra de la palabra de Dios y quiere hacerlas pecar, las maltrata, abusa, simplemente ustedes tengan que permanecer en su misión. No, eso no es tampoco. En ese caso, quizás le deberíamos respeto, pero no obediencia. Y con esto no quiero decir tampoco, hermano, mis hermanas, que no hay derecho para hablar. Se puede hacer siempre con respeto, pero al final la decisión la hará el que está puesto en autoridad. Yo sé, mis hermanas, que eso a veces les cuesta, porque a veces nosotros a veces un poco lentos también tomando decisiones y somos un poco lentos en la parte que nos corresponde a nosotros como esposos. Voy a contarles una intimidad, pero que no salga aquí de nosotras. A veces a los esposos, cuando uno habla con los esposos, uno tiene que decirle, oiga, papá, póngase pilas, pero avance, pero córrale, mijo. Ya, póngase pilas, mire, el Señor lo ha puesto ahí a usted como autoridad. Aquí entreno, es que no puedo contar muchas cosas de nuestra intimidad como hombres. A veces hay que decirle a los varones, hermano, el Señor lo ha puesto a usted como autoridad ahí, y a veces como uno como autoridad tiene que hacer el trabajo sucio. Y uno tiene que decirle a los esposos, hágale, papá, para eso lo puso el Señor a usted ahí, hágalo. Por supuesto, no arbitrariamente, por supuesto, no pasando por encima de su esposa, por supuesto, no pasando por encima de sus hijos, pero hágale, es usted, el Señor lo ha puesto ahí. Bueno, pero ya no voy a echar más al agua a los hombres. Me voy a entender, mis hermanas. Ay, se fue el tiempo, se fue el tiempo. Me voy a entender. Hay 2 minuticos. Hay 2 minuticos. No sé si sí me hice entender, si no me hice entender. Y ustedes dirán, bueno, pero habló como mucha generalidad y no tanto de nosotras en específico. Pero mis hermanas, porque es necesario que nosotros tengamos en cuenta primero la generalidad y el fundamento. Y de ahí todo surgirá tranquilamente. Cuando uno va a dar un consejo a una hermana que esté sufriendo con la sumisión, uno no empieza, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, en realidad lo que uno dice, bueno, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y ahí va uno descubriendo que allá es donde está el problema y allá es donde está el asunto. A veces no es tanto a la hora de la práctica y cómo luce eso en medio de nosotros, sino que hay un problema del corazón. ¿Quién lo va a tratar? Solamente el Señor. Bueno, 2 minuticos. ¿No quieren hablar? ¿No están dispuestas a hablar? Qué raro. Qué raro que las Para mí mujeres está todo no. muy claro. Se me hace muy extraño que las mujeres no hablen. Ay. Para este caso puede ser buena la virtualidad. Bueno, mis hermanas, pues oremos Quedó entonces y que claro. el Señor nos ayude. Espero que haya sido claro con esto. Por supuesto que a la puntualidad del asunto podríamos enriquecer mucho más si fuéramos a hablar de quizás de algunos casos, ya entraríamos como a otro terreno, ¿no? A aconsejarnos y a mirar cómo podríamos mejorar en muchas de esas cosas. Pero si sentamos el fundamento, como les decía, el versículo 22 surge casi que naturalmente. Mis hermanas, que el Señor las ayude
que el Señor nos ayude, me incluyo yo, porque yo también estoy bajo autoridad y porque yo también tengo que aprender a someterme. Si habláramos en otros términos, vamos a hablar de la generalidad de cómo todos nosotros estamos sometidos. Que el Señor nos ayude porque eso no viene naturalmente de nosotros. Así que solamente nos queda descansar, confiar en el Señor y en Él. Y en el caso de ustedes, creo que la mayoría aquí tienen a sus esposos que son creyentes. Mis hermanas, descansen en la dirección que el Señor le puede dar a su esposo para dirigir el hogar. Tranquilas. A veces somos un poquito lentos, sí. Bueno, aunque a veces hay otras esposas que tienen que sufrir con nuestro acelere también. Si ustedes tienen una esposa, un esposo que son así al 100 todo el tiempo, pues también pídanle ayuda al Señor, porque quizás en los dos extremos es complicado y es difícil. Y si usted tiene un esposo que a veces es así como lentico y como suave, pues también lleve eso al Señor, mis hermanos, así que el Señor pueda ayudarles y fortalecerles. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Reconocemos en ti toda perfección. Reconocemos en nosotros tanta limitación, Señor. Ante un tema como el que hemos charlado y como el que hemos hablado esta noche, necesitamos de la gracia, de la ayuda, de la fuerza, de la guía, de la luz de tu Espíritu, Señor. Yo te quiero pedir perdón porque muchas veces nosotros hemos decidido someternos a regañadientes, simplemente en un acto de respeto, pero no de una obediencia real como debería ser, de un corazón guiado por tu Espíritu y de un corazón que se inclina a ti correctamente. Perdónanos. Perdona, Señor, porque esto no ha honrado tu nombre. Rogamos esta noche para que tú nos ayudes y especialmente ruego por mis hermanas, Señor. Quizás muchas de mis hermanas luchan con su carácter. Quizás muchas de mis hermanas luchan con esposos que a veces no somos tan hábiles para comunicar las cosas. Que luchamos también con nuestras imperfecciones. Ayuda a mis hermanas, Señor. Venga la gracia de tu Espíritu. Señor, que mis hermanas esta noche puedan entender el consejo del apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu, diciéndonos cuán es necesario para nosotros la plenitud de tu Espíritu, la llenura y el caminar de nuestra vida en el Espíritu, para que podamos ejercitar la demanda que tú haces hoy para ellas del someterse. Ayúdale, Señor, en medio de las decisiones que a veces deban tomar en sus hogares, tener cuidado de no pasar por encima de las decisiones de sus esposos, Señor. De estar atendiendo al consejo de sus esposos. Y ruego esta noche, Señor, por nosotros como varones, para que nos ayudes, Padre, para que nosotros también redarguidos por tu palabra, nosotros podamos comunicar las cosas correctamente, podamos ejercer un liderazgo varonil correctamente, podamos obedecer al mandamiento de hombres correctamente. Tenemos tanta necesidad en esto en nuestras vidas, Señor, pero también gracias por no habernos dejado nuestro caminar solos, sino que podemos entender que tenemos toda la provisión de tu Espíritu. Llevamos a ti nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, ya termino, solamente quisiera ocupar un minutico más ya para que Milena les dé la bendición final. Y bueno, yo quisiera hacer una exhortación a todas ustedes, mis hermanas, en amor.
Este ha sido un tema que hemos hablado con Milena y quisiera esta noche dar, no sé, un empujoncito a esto. Quizás un día estos podamos sentarnos y hablar sobre el tema. Quisiera, mis hermanas, dejarles esta inquietud, que ustedes se pudieran involucrar en algunas tareas de iglesia. Por ejemplo, este fin de semana, o sea, todo esto surge porque este fin de semana precisamente teníamos unos talleres y dentro de esos talleres había un taller de misericordia. Y la persona que estaba dictando el taller tocaba unos puntos bastante sensibles en cuanto a esto. Me provocó cierta inquietud que ese taller de misericordia no fue tan concurrido. Fue uno de los talleres en los que menos tuvo asistencia. Mis hermanas, yo quiero dejarles esta inquietud y qué bueno que entre nosotros, que en la iglesia pudiéramos desarrollar un ministerio de misericordia, un ministerio donde nosotros pudiéramos estar pendientes y pudiéramos ayudar a otras hermanas, que pudiéramos nosotros empezar a tener mucho cuidado, por ejemplo, de las viudas, que pudiéramos empezar a tener cuidado de algunas madres solteras que nosotros tenemos en la iglesia. Y eso a veces, mis hermanas, lo veo un poco descuidado. Así que yo quiero motivarlas a ustedes para que ustedes echen a rodar eso que el Señor ha puesto en sus manos. En particular tenemos ahorita en este momento a 2 hermanas que nos están ayudando en hacer una tarea de consejería con otras hermanas. Quizás a veces hay algunos temas en los que uno se siente un poquito... Nosotros entendemos el consejo del Señor, pero a veces se necesita del tacto de una mujer, a veces se necesita de cosas a las que ustedes por naturaleza van a reaccionar, a las que nosotros quizás no podemos reaccionar tan bien como ustedes lo harían. Así que mis hermanas, quiero dejarles esa inquietud. Quisiera proponerles que esto lo pudieran hacer parte de una charla cualquier día de estos que ustedes tengan y que puedan salir buenas propuestas de esto y que podamos ponerle atención a esto, mis hermanas, y pudiéramos avanzar en esto como iglesia, que creo que es un aspecto que nosotros hemos dejado un poco relegado. Yo sé que cuando ustedes se reúnan van a salir muchas propuestas, van a salir muchas cosas y quisiéramos, en particular, mis hermanas, yo quisiera verlas un poco en acción en cuanto a eso, porque necesitamos de su consejo, necesitamos de lo que el Señor les ha visto. Pues quisiera hacer como ese llamado y como esa exhortación en amor a ese asunto. Bueno, mis hermanas, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, gracias a mi patrocinadora esta noche, que el Señor les bendiga. Gracias, Edgar, por el mensaje. Y vamos a tener en cuenta entonces la recomendación. Ahí por el grupo vamos a estar como aportando ideas de cómo podemos ponerlo en marcha y pues nada, cualquier cosita que surja te voy contando, ¿vale? Bueno, bendiciones mis hermanas, que tengan un excelente resto de día, que descansen y que el Señor les bendiga en el resto de semana. Bendiciones. Gracias, Gómez. Muy buena prédica. Gracias, Gómez. Gracias, Milenita. Bueno, Que Dios la señora bendiga. Dula, bendiciones. A todas ustedes, bendiciones. Gracias. Gracias, pastor. Gracias a todos. Bueno, chao. Gracias. Descansen, bendiciones. Gracias, Dios les bendiga.